Hola, ¿qué tal, querido amigo? Seguimos para compartir brevemente otra reflexión basada en la palabra de Dios. Y seguimos hablando juntos acerca del plan de la salvación, de la forma en que Dios ha preparado la vida eterna para cada uno de nosotros. Y hay una verdad central en torno a la salvación, es que ese camino de salvación, esa posibilidad de vivir la eternidad sería imposible si no hubiera sido por la encarnación, la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Aunque también dijimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, el Dios Trino y Uno, la deidad en su totalidad, plenamente, la deidad está interesada en la salvación de cada uno de los seres humanos que vivimos en este mundo. La palabra de Dios, cuando habla acerca de la salvación, de la vida eterna, dice cosas como estas, en palabras de Jesús. San Juan capítulo 20, versículo 31, registra una declaración que habla acerca del significado de la obra de Jesús. Pero estas cosas, dice Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hemos dicho en más de una oportunidad que la salvación no es posible sin la fe en Cristo. Si la fe no se aferra a Jesucristo, si la fe no se pone en Jesús, que es el medio a través del cual nosotros podemos alcanzar la salvación, la vida eterna es imposible. El propósito de la revelación de Dios, como lo expresa aquí Juan, es que nosotros podamos creer y creyendo que podamos tener vida eterna. En otras palabras, Dios se ha ido revelando a lo largo de la historia para que nosotros podamos creer en Él, para que nosotros podamos creerle a Él. Y cuando Dios se revela por medio de su Hijo, el propósito de esa revelación fue que podamos tener vida eterna. Por eso Juan, cuando escribe la primera carta, la primera epístola, dice en el capítulo 5, versículos 11 a 13, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí gira todo el tema de cómo podemos salvarnos, de cómo podemos obtener la redención, la fe. La fe se aferra a Jesús, que es el representante nuestro ante el trono del universo. La fe se aferra a Jesús, que es el que ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. La fe cree en Jesús, que es el que vivió la vida que nosotros no hemos llevado jamás. La fe toma a Jesús como su única esperanza de salvación. La fe se aferra a Jesús como la esperanza de un mundo mejor, de un cielo nuevo y una tierra nueva. Para el creyente, creer en Jesús es todo, porque Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Sin Cristo no somos absolutamente nada. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, tenemos vida eterna. En uno de los temas que hablé con vosotros, recordé la pregunta que hizo el carcelero de Filipo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Muy bien, la primera respuesta ya la tenemos con toda claridad. No hay posibilidad de salvación si no creemos en Jesús. Pero hay algo en la experiencia de cada uno de nosotros que es fundamental para que esa salvación sea firme
y sea una experiencia real en cada uno de nosotros. Podríamos decir, para decirlo de una manera más pedagógica, que hay determinados pasos hacia la salvación. Por favor, no me malinterpretes. La salvación es un don de Dios, que lo recibimos cuando creemos en Jesús. Pero hay cosas que ocurren en nosotros para que esa salvación se pueda hacer efectiva. Y hoy quiero hablar de 4 cosas, mencionarte 4 cosas que permiten que esa salvación pueda ser efectiva. La primera, ya le hemos dicho, es creer. Sin fe es imposible la salvación. La palabra de Dios nos dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el primer paso es creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, le dijo Jesús al carcelero de Filipo. Jesús, cuando se encontraba con las personas, las invitaba a creer. A lo largo de los evangelios nosotros vemos cómo Jesús animaba a poner fe en él. Si crees, todo es posible, decía Jesús. Juan constantemente habla de creer asociado a la vida eterna. Sin fe no podemos alcanzar la salvación. Pero hay otro elemento importante a tener en cuenta en esa experiencia del camino de la salvación, y es lo que dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Debe haber arrepentimiento. Ahora bien, el arrepentimiento no es algo que nosotros podemos generar, no es algo que nosotros podemos producir, porque para que haya arrepentimiento debe haber un convencimiento de que somos pecadores. Y eso, como ya lo dijimos en algunas oportunidades, eso lo produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a cada uno de nosotros al arrepentimiento. Así que el arrepentimiento también es un don de Dios. Así como el perdón es un don de Dios, el arrepentimiento es un don de Dios. El Espíritu Santo viene a nosotros para convencernos de pecado. El Espíritu Santo viene para que nosotros comprendamos que somos pecadores, que hemos fallado, que no somos perfectos, que somos falibles, que hemos transgredido la voluntad de Dios, que estamos perdidos, irremediablemente perdidos. Esa comprensión de la pecaminosidad, esa comprensión de estar perdidos y de la necesidad de salvación, eso es producido por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, hay un reconocimiento de que no nos podemos salvar por nosotros mismos. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, el Espíritu Santo nos lleva a tener una comprensión de lo que hemos hecho, de lo que somos. Y el Espíritu Santo produce en nosotros la sensación, la experiencia de arrepentirnos, de reconocer que somos pecadores, de reconocer que estamos perdidos. El arrepentimiento es un reconocimiento profundo, interno, de nuestra condición caída. Es un dolor interior por haber fallado a Dios, por haber herido el corazón de Dios. Y el Espíritu Santo produce ese arrepentimiento en nosotros. Lo tercero que se debe producir en nuestra experiencia es lo que dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que lo tercero que es fundamental es que confesemos nuestros pecados, es que vayamos a Dios. Y ahora que estamos arrepentidos de lo que hemos hecho, de que hemos transgredido la voluntad de Dios, de que hemos fallado a Dios, ahora pidamos perdón. Que le digamos, Señor, soy pecador, Señor, vengo a tus pies a pedirte perdón. Así que debe haber una confesión de nuestros pecados. Y esa confesión viene acompañada con una promesa maravillosa de Dios. Dios no solo nos perdona, sino que nos limpia completamente a cada uno de nosotros. Así que debe haber fe, debe haber arrepentimiento, debe haber confesión de nuestros pecados. Y podríamos decir que el siguiente paso es el que expresa Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigo, amiga que me escuchas, debemos recibir a Jesús en nuestras vidas. Debemos abrir las puertas de nuestros corazones a Jesús. Aceptar a Jesús completamente. Permitirle que Él tenga una experiencia de vida con cada uno de nosotros. Jesús debe ser real en nuestro andar. Jesús debe ser real a cada momento de nuestra vida. Es importante creer, es importante arrepentirnos, es importante confesar
Y todo esto el Espíritu Santo lo hará. El Espíritu Santo constantemente estará obrando para que creamos, para que nosotros abramos las ventanas de la fe a creer en Jesús. El Espíritu Santo obrará para que tengamos fe. El Espíritu Santo obrará para que nosotros sintamos arrepentimiento. El Espíritu Santo obrará para que nosotros confesemos nuestros pecados. Pero hay un punto, hay un momento definitivo en que tú debes elegir que Jesús viva contigo y abrirle la puerta de tu corazón para que Él camine contigo, para que Él ande contigo a lo largo de cada día de tu vida. Jesús, la persona de Jesús, debe ser real. Él debe ser el compañero de tu viaje, el compañero de tu existencia, el compañero de cada momento de tu vida. Abre hoy la puerta de tu corazón a Jesús. Él quiere entrar a tu vida y traerte salvación. Que Dios te bendiga.